Buenos días. 8:15 de La Habana, 7:15 hora en Bogotá. A esta hora los saludamos con el equipo negociador tras la firma del acuerdo sobre el cese al fuego. Vamos a enlazarnos en este momento con las mesas de radio de Colombia, adicional por la Radio Nacional, la página web de Presidencia y esta transmisión por el canal institucional. En la mesa nos acompañan el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el consejero plenipotenciario Fran Per, Gonzalo Restrepo, negociador plenipotenciario, y Roy Barreras, negociador también de parte del gobierno. Con los buenos días y agradeciendo a través de la cadena Caracol esa buena noticia que se dio ayer para todo el país, tenemos dos preguntas. Ante la premura de lo que viene, la cercanía de ese acuerdo final, hay incertidumbre, por decirlo de alguna manera, sobre el Tribunal Especial de Paz. ¿En qué va eso? ¿Cómo va el tema de la elección de los magistrados? ¿Esa logística en qué va? Y también para el doctor Humberto de la Calle, algo más ya de tipo humano, ¿qué fue lo más difícil, si pudiera enumerar uno o dos momentos, para lograr este acuerdo? Y bueno, ya pensando en que se acerca la etapa final, ¿a qué se piensa dedicar? Bueno, la primera pregunta es un tema extraordinariamente importante. Nosotros tenemos conciencia de que la calidad de ese tribunal va a contribuir a despejar muchas de las inquietudes que tienen los colombianos en torno al tema de justicia. Lo que se ha pactado es hasta ahora dos cosas. Uno, las partes en la mesa no nombran los magistrados. Eso quiero reiterarlo de manera clara. Nosotros ni las FARC nombramos magistrados. En segundo lugar, están pactadas las condiciones de conocimiento, profesionalismo, rectitud moral, experiencia, que implican que esos magistrados tendrán el más alto nivel de requisitos y exigencias que existe hoy en la legislación colombiana. Tienen que tener las mismas calidades de los magistrados de las altas cortes, más su experiencia en el tipo de temas de justicia transicional que tienen que decidir. Y además, amplio conocimiento, reputación, autonomía e independencia. Ahora bien, el método para escogerlos implica que vamos a apelar a instituciones y organismos intachables, de amplísima reputación mundial. Y ya en ese camino hemos recorrido acuerdos en la mesa para escoger esos panelistas, esas personas que van a promover el nombramiento. Yo pienso que estamos muy cerca de poder anunciar también esa buena noticia. Es un punto en el que estamos trabajando, pero lo que queremos ahora es brindar la certidumbre a los colombianos de que ese tribunal será impecable y tendrá la misión muy seria de aplicar el sistema de justicia transicional que hace parte del punto de víctimas y que ya ha sido conocido por los colombianos. No, pues duro ha sido todo, ¿no? Eso realmente no hay día fácil. Momentos críticos, luego oleadas de optimismo que 2 días después se frustran un poco. Yo pienso que no ha sido un trabajo fácil, pero también tiene alegrías, y particularmente la de ayer, porque creo que lo que se anunció ayer es un acuerdo fundamental que va a producir mayor seguridad para los colombianos, terminación de la confrontación militar, terminación de las hostilidades, es decir, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, dejación clara y nítida de las armas en manos de Naciones Unidas. Naciones Unidas dispondrá de esas armas según sus propias decisiones y estándares. Luego, realmente, lo que pasó ayer es un evento extraordinariamente importante. Ya los colombianos sabemos que 180 días después de la firma del acuerdo final no habrá armas en poder de las FARC, y las FARC darán el paso de ingresar a la vida política, que es justamente el propósito central de estas conversaciones. Y también, no es menos importante, recordar que ayer resolvimos en la mesa el problema de la refrendación. Ambas partes hemos decidido acoger la decisión de la Corte Constitucional. Desde el punto de vista del gobierno eso es obvio, pues el gobierno naturalmente tiene que aceptarlo, pero lo que es realmente importante, y quiero llamar a los colombianos su atención sobre esto,
una guerrilla en armas decide acatar una decisión judicial en Colombia, de un organismo de la alta reputación de la Corte Constitucional. Una guerrilla en armas en proceso de dejarlas acoge decisiones de una corte en Colombia. Yo creo que eso es extraordinariamente trascendental. Pero bueno, la noticia en todo caso hoy es estupenda. Muchas gracias. Señores negociadores, estamos en directo para Blue Radio para toda Colombia. 2 preguntas. La primera, ¿qué va a pasar con los gobernadores y los alcaldes del país? Porque hoy, según está diciendo el ministro de la Defensa, se están adelantando notificaciones y se está contando a los mandatarios locales en dónde van a quedar ubicadas las zonas veredales y en dónde van a estar los 8 campamentos, 23 zonas veredales y 8 campamentos. Y hay algunas voces de algunos mandatarios locales que dicen que a ellos no se les dijo nada y que ellos hubieran preferido tener algún tipo de enlace con el gobierno. Incluso algunos podrían estar en desacuerdo con esa situación. ¿Cómo se va a manejar ese punto? Y algo más, una segunda pregunta sería frente al tema de los desmovilizados de las FARC una vez entreguen las armas. Seguramente este punto aún está en discusión, pero quisiera preguntarles si ya se ha hablado del estipendio o de la forma en la que ellos estarían en las zonas de concentración, cómo vivirían, quién respondería por la salud, por su alimentación. Es un tema logístico, pero que también es importante para conocer para los colombianos. Muchas gracias. Le voy a pedir a Sergio Jaramillo que responda la segunda pregunta y le adelanto la primera. Hay, en primer lugar, una afirmación que voy a hacer de tipo político. En este momento el gobierno está, como usted lo señala, entrando en contacto con gobernadores y alcaldes para el propósito de fijar esas zonas, que, reitero 2 cosas, son fracciones municipales, ni siquiera es un municipio completo, son veredas dentro de un municipio, algunas veces incluso menos que una vereda cuando se trate de una vereda muy grande, y son eminentemente temporales. No van a durar más de 6 meses. Luego, este es un tránsito temporal con un propósito de la dejación de armas. En este momento estamos en el proceso de fijar esas veredas, para lo cual hay una intensa coordinación con el Ministerio de Defensa en función de unas características que han sido prefijadas para que esta decisión sea la más acertada posible. Por su lado, el señor ministro del Interior, como usted lo ha dicho, en efecto, está entrando en contacto con las autoridades respectivas para que esto transcurra de una manera dialogada, razonable. Aquí no se trata de hacer un acto de arrogancia, pero desde el punto de vista jurídico sí quiero también advertir que constitucionalmente las decisiones en materia de orden público corresponden exclusivamente al presidente de la República. Repito, no estoy aquí haciendo una respuesta arrogante, no se trata de hacer imposiciones. Obviamente estamos en un proceso de escuchar a las autoridades locales, pero bajo ese esquema de temporalidad y de zonas extraordinariamente restringidas. Ayer recordábamos que en Colombia hay un poco más de 42.000 veredas, frente a las cuales estamos hablando de 22 veredas, 23 veredas y 8 puntos concretos en sitios muy alejados. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos la seguridad de que, dado el propósito de desarme de estas zonas y la breve temporalidad y el espacio restringido de las mismas, no va a haber ningún problema con las autoridades locales. Y pronto anunciaremos, muy pronto, cuáles son esas veredas. Había como 2 preguntas en la segunda pregunta, me parece, entonces. Ya lo dijo Humberto Lacalle, las zonas son absolutamente transitorias. El texto del acuerdo dice que tienen 3 propósitos fundamentales: asegurar el cumplimiento del cese del fuego, facilitar la dejación de las armas y también preparar la reincorporación de las FARC a la vida civil. De manera que hemos hablado de que en las zonas se puedan establecer centros de capacitación, de que pueda haber diferentes tipos de brigadas de salud, alfabetización, etcétera, etcétera, durante ese periodo. ¿Y eso quién se va a encargar de eso? Pues el gobierno, obviamente, de acuerdo a lo que se pacte con las FARC. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es qué es lo que ocurre después.
Eso aún no está acordado, es justamente lo más importante que falta del punto 3, la reincorporación de las FARC a la vida civil, pero sí tenemos unas discusiones avanzadas y lo que podemos decir es que esta va a ser una reincorporación distinta a lo que ocurrió en el pasado, en la medida en que se va a hacer, en la misma lógica del proceso, en los territorios, de manera más colectiva, promoviendo diferentes tipos de cooperativas agrícolas, que traten temas de medio ambiente, etcétera, etcétera, y de una manera que también no solamente beneficie a los hombres de las FARC, sino a las comunidades en esos territorios. Es decir, que esas inversiones que se hagan para ese apoyo a cooperativas productivas le lleguen también a la gente y la gente en los territorios pueda participar en ellas. Discúlpeme, le insisto, doctor Jaramillo. En el pasado, por ejemplo, en el proceso con los paramilitares, se les dio una mensualidad de aproximadamente 500.000 pesos durante 180 días, si no estoy mal. Y eso en parte funcionó, pero también hubo críticas en torno a lo que significaba esa figura frente a lo que realmente era la reincorporación de estos hombres y de estas mujeres a la vida civil. ¿Ese modelo se va a utilizar aquí? ¿Se les va a dar una mensualidad temporal a las FARC? ¿Eso cómo está? ¿Cómo van las discusiones? Entonces, si quiere yo le contesto eso y Frank nos puede ilustrar un poco sobre lo que ocurrió en el pasado y qué se podría hacer ahora. Primero, ese término que surgió de algún lado, estipendio, eso nunca se ha utilizado entre nosotros, o un sueldo, eso, nada de eso está en consideración. Lo que es cierto es que cada miembro de las FARC que deje las armas tendrá necesariamente que tener diferentes tipos de apoyos. Entonces, lo que ha sido corriente en Colombia es que esa persona tenga la posibilidad de acceder a unos fondos para poner en marcha proyectos productivos. ¿Qué es lo que pensamos que va a ocurrir esta vez? Que estas personas se van a asociar de manera que con esos apoyos que reciben como individuos para proyectos productivos puedan poner en marcha unos proyectos de mayor envergadura, unas cooperativas de mayor envergadura, además haciendo alianzas con el sector privado, a quien quisiéramos hoy aprovechar este espacio para invitar a nuestros empresarios a que nos ayuden a pensar no en el modelo de cómo recibir en sus empresas a personas que salgan de las FARC, sino más bien cómo pueden ayudar a apadrinar, a acompañar estos procesos. Eso es lo que estamos discutiendo ahora y tal vez Frank le puede explicar mejor que yo qué es lo que ocurrió en el pasado. Sí. Gracias, Sergio. Hay una diferencia enorme entre lo que sucedió en el proceso de reintegración de los paramilitares y lo que va a suceder ahora. La primera es que la desmovilización de los grupos paramilitares se dio entre el 2003 y el 2006. Y el programa de reintegración se montó en septiembre del 2006, más de 3 años después de la primera desmovilización. Aquí el panorama es totalmente distinto. Tenemos más de 10 años de experiencia en un sistema que funciona y estamos preparados para, y lo que dijo Sergio es muy importante, de acuerdo a lo que se convenga con las FARC en las semanas que vienen, montar un esquema de reintegración que puede ser muy exitoso. Miremos los números. Si uno mira el porcentaje de reincidencia de las personas que han salido de los grupos ilegales, de las guerrillas, en los últimos 10 años es únicamente del 8%. Y el Estado tiene programas de reintegración que no son inmediatistas. Aquí no se trata de obtener resultados a corto plazo, sino de generar capacidades en las personas para que puedan estar en la vida civil, compitiendo en igualdad de condiciones y aportando a la sociedad. El esquema está por definirse, pero vamos a utilizar las capacidades que tenemos hoy en día. Muchas gracias. En Bogotá, 7:30 de la mañana. Continuamos este enlace con las mesas de trabajo de la radio. Muy buenos días a la mesa. Muchas gracias por seguir aquí enlazados con Caracol Radio. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Frank Per. ¿Qué va a pasar con el tema de las zonas de ubicación en la seguridad, teniendo en cuenta que en varias regiones del país todavía hay presencia del ELN y esas zonas de ubicación van a estar, no lo sabemos, cercano a donde haya presencia del ELN? ¿Qué va a pasar si el ELN todavía no ha dado, digamos, muestras de un cese unilateral, por ejemplo? A lo largo del acuerdo que tenemos con las FARC hay unas líneas conductoras. Este acuerdo
va a traer orden, va a traer seguridad y va a traer tranquilidad a los colombianos. Eso está en el tema rural, está en el punto político, está en el punto de justicia y está claramente aquí en el punto del fin del conflicto. Estas zonas de ubicación van a traer mayor seguridad a los colombianos. Independientemente de la implementación de los acuerdos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los mecanismos de prevención a través de inteligencia y los mecanismos de contención a través de fuerza y justicia operan sobre las organizaciones que estén en la ilegalidad sin excepción y con toda la contundencia. Sin excepción y con toda la contundencia. Y eso incluye, por supuesto, al ELN mientras no firme un acuerdo de paz. Muchas gracias, Framper. Muy buenos días a toda la delegación. 2 preguntas. La primera, el presidente dijo que la firma del acuerdo final sería en Colombia, pero por parte de las FARC, Pablo Calarcá dijo que eso, Marcos Calarcá dijo que eso todavía no estaba definido. ¿Qué va a pasar allí? ¿Se va a hacer en Colombia? ¿No? ¿Qué han hablado ustedes en la mesa? Y la segunda, hay un tema que es de la zona donde están los guerrilleros inicialmente hacia donde ellos se van a trasladar de la zona de ubicación. Tengo entendido que ese es un corredor de seguridad que no está amparado por la ley de orden público. ¿Cómo se va a manejar esto con las Naciones Unidas para evitar algún incidente ahí de capturas, de ser dados de baja en ese corredor de seguridad? No, para quien consideren. El momento y la ubicación del lugar donde se hará la firma del acuerdo final es un proceso que está en marcha. Nosotros, como delegación, y en particular el propio gobierno colombiano, tiene un enorme reconocimiento con la ayuda que ha brindado Cuba al proceso. Luego, necesariamente, tendremos un gesto claro frente a Cuba al momento de terminar las conversaciones. Y también, obviamente, en el territorio colombiano tendremos que formalizar lo que aquí se acuerde. Es un tema que está en movimiento, en discusión, y que anunciaremos en su debido momento. Respecto de la segunda pregunta, a ver, lo que tenemos que recordar es, ninguna autoridad va a ser desplazada. Las autoridades hoy presentes en el territorio colombiano continuarán donde están. Cada alcalde, inspector de policía, continuará ejerciendo sus funciones en el territorio en el que están, en la jurisdicción en que trabajan y con la amplitud y totalidad de sus funciones. Aquí no hay ningún despeje, no es que saquemos autoridades. En segundo lugar, cualquier incidente de orden público, por ejemplo, dentro de una de estas zonas veredales, implica que actúa la Fuerza Armada en coordinación con el mecanismo de verificación. Luego, al contrario, incluso refiriéndome a la pregunta anterior, allí va a haber más Estado que menos Estado. Luego, realmente el efecto de una zona es una intensificación de la verificación y el monitoreo con presencia del mecanismo tripartita, con presencia de Naciones Unidas. Luego, realmente el resultado de esto es, primero, mayor seguridad. Segundo, explícitamente se dijo en el acuerdo de ayer, el Estado de Derecho seguirá funcionando sin ningún menoscabo. Y en tercer lugar, en esas zonas habrá presencia del mecanismo tripartita dirigido por Naciones Unidas, lo cual despeja todas esas dudas que algunos se han planteado. Quisiera saber, durante estos días de negociación, todos estos años y, bueno, la última parte, se dijo que estas zonas veredales ahora estarían, uno, lejos de las fronteras, lejos de lugares en donde hay narcotráfico y unas condiciones especiales. ¿Esas condiciones que se habían pactado continúan? ¿Nos puede explicar cuáles son, doctor de la Calle? Y Sergio Jaramillo, bueno, o a cualquiera que quiera decirlo en la mesa, yo creo que a la gente hay que explicarle en plastilina qué es lo que va a pasar con la vereda donde está. Porque Pedro puede tener 2 o 3 hectáreas y no tiene ni idea si allí van a llegar las FARC armadas y van a montar su cambuche, lo van a sacar de su finca. Ese lugar de quién es, quién va a responderle a él por eso y cómo lo van a cuidar. Pero, repito, no para un periodista, sino para don Pedro, el que está allá en la vereda a donde van a llegar las FARC.
Gracias. Pero la pregunta empezó con un primer tema. Sí. Lo que le decía era si se mantienen esas condiciones. Sí, es correcto. Usted está bien informado. Hay un esfuerzo inmenso del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares para señalar unos criterios que han sido compartidos al interior del gobierno, muy exigentes sobre las características de esa zona, que es lo que nos permite entrar en discusión en la mesa con las FARC, y es lo que está ocurriendo para la precisión de las veredas. Pero en efecto se mantienen los criterios que usted ha señalado. Distancia considerable a las fronteras, en general serán zonas con muy poca población o sin población. Luego, características en términos de control, transporte, posibilidad del monitoreo. Este es un elemento esencial y muy importante. La voz de Naciones Unidas pesa mucho porque lo que necesitamos es que esas zonas puedan ser realmente verificadas. Luego, en la primera parte de su pregunta, para contestar de manera breve, los criterios siguen vigentes, hay una multiplicidad de criterios, se están aplicando y este es el momento en el que estamos próximos a anunciar cuáles serán esas veredas luego de aplicación de sus criterios. Ahora Sergio quiere... Una palabra adicional sobre esta primera pregunta, y es que justamente eso, Carlos, lo que está ocurriendo en este instante. Es decir, está sentado el equipo de la subcomisión técnica con el equipo de las FARC revisando vereda por vereda, de ahí la imposibilidad de haber hecho el anuncio el día de ayer porque no han terminado esa labor. Entonces dicen, por ejemplo, en la vereda X, no, mire, es que aquí hay una infraestructura petrolera y es muy inconveniente que esta vereda fuera escogida. Ah, listo, entonces ahí no. Entonces, siguiendo esos criterios es que se está determinando el lugar. Aprovechemos la pregunta para explicar algo que es tal vez confuso, y es qué es una zona y qué es un campamento. Entonces, lo que se acordó es que hay estas zonas veredales transitorias, ya se dijo, de un tamaño máximo de una vereda. Si la vereda es demasiado pequeña puede ser superior, pero lo más probable es que sea o del tamaño de la vereda o menor si la vereda es muy grande, que sea